Muy buenas tardes. Como ya lo hemos visto, grosso modo, en la primera actividad, uno de los conceptos fundamentales de la antropología es el de cultura. Y al igual que el término de antropología, el de cultura dentro de la disciplina cuenta con matices importantes que hacen que sea un poco más complejo que como lo muestran las definiciones de tipo enciclopédico. De entrada, es importante descartar, tal y como lo hacen notar Consuelo Martínez y María Ojeda, que la consideración y formulación de ese concepto es quizá uno de los mayores aportes del quehacer antropológico a la ciencia social. De las múltiples definiciones que se han dado de la cultura, es importante descartar dos enfoques de los que hablaremos más tarde. Por ahora, intentemos definirla desde los aspectos generales que se convierten a su vez en los puntos más comunes de muchas de estas definiciones. De manera general, podríamos definir la cultura como un conjunto de todos los comportamientos que se dan en un grupo social, que terminan constituyendo su modo de vida, la forma como ven el mundo y que se establece a partir del establecimiento de lazos simbólicos entre los individuos de dicho grupo social. Partiendo de esta definición y enlazándola con la antropología, podemos notar la importancia del concepto del quehacer antropológico, pues a la hora de estudiar al hombre, la cultura nos da respuestas al entorno a las causas de determinación y comportamientos. Ahora bien, es importante mencionar que los conceptos de cultura y sociedad no se pueden tomar como sinónimos, mientras la cultura la podemos definir citando de nuevo a Consuelo Martínez y María Ojeda. Como el modo de vida particular de un pueblo, la sociedad la asumimos como la suma de individuos que sigue un mismo modo de vida, es decir, que comparten una cultura. Dentro de los estudios sobre la cultura, desde el quehacer antropológico, es fundamental mencionar tres claves. El primero es la enculturación y refiere a todos aquellos elementos que se perseveran la cultura, en el que se destaca el proceso de aprehensión de los elementos constitutivos de esta. En este proceso hay que resaltar entidades como la familia, la escuela, la iglesia, etc. El segundo concepto a tener en cuenta es el de relativismo cultural, que nos hace ser conscientes de las diferencias morales entre distintas culturas. En otras palabras, el percatarnos de que no todas las culturas consideran como buenas o malas las mismas cosas. Y el tercer concepto a tener en cuenta es el etnocentrismo, y nos habla de la inclinación inevitable de juzgar a otras culturas a partir de la propia, es decir, condenar actos que para nosotros son reprochables sin considerar cómo se asume ese acto en el seno de un grupo social en específico. Para finalizar, hay la forma en que definimos el concepto de cultura ha variado de forma considerable a lo largo de los años. En este proceso podemos ubicar dos corrientes. Por un lado está la materialista, que nos dice que la cultura es el actuar mismo del ser humano. En este sentido, el sujeto que actúa posee la cultura, y por otro la corriente mentalista, que argumenta que la cultura se categoriza a partir de la conducta, es decir, la cultura es una abstracción lingüística de cómo nos comportamos. En esta medida, el sujeto que actúa no es toda la cultura, sino una pequeña parte de esta. Muchas gracias, feliz tarde.